Hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite en este día nuevamente reunirnos para alabar a nuestro Dios a través de este medio. Y en este día estaremos celebrando también el Día de la Biblia y celebrando también a nuestros hermanos de la tercera edad en este domingo 30 de agosto del 2020, hermanos. Así es que dispongámonos para alabar a nuestro Dios. Seremos dirigidos en este culto por nuestra hermana Diana. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar teniendo una oración personal en silencio, mientras somos acompañados por el órgano. Amén. Ahora vamos a tener la oración de invocación a cargo de nuestro pastor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque, Señor, tú has cuidado de nosotros durante todo este tiempo. Señor, hoy nos reunimos a través de este medio, aunque estamos dispersos, Señor, sin embargo, podemos sentir que tú nos unes y podemos, Señor, en esta hora recordar todas tus bendiciones, tu cuidado, tu sustento, Señor. Tú nunca nos has dejado y venimos a agradecerte por todas tus bondades. Señor, tú conoces nuestras experiencias cotidianas y en esta hora, Señor, traemos nuestra vida delante de ti para que tú seas quien haga conforme a tu propósito. Tú quieres, Señor, sin duda, traer la alegría, la esperanza a nuestro corazón y en estos momentos en tus manos nos ponemos, Señor, que tú tomes nuestra mente y nuestro corazón y nos dirijas a través de tu Santo Espíritu. Por Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Muy bien. Ahora realicemos la lectura de convocatoria al culto que de manera alternada que aparece en sus pantallas. Venimos como hijos e hijas de Dios. Nos reunimos para adorar a quien nos sostiene en nuestro diario caminar. Venimos con cargas, inquietudes y futuros inciertos. Nos reunimos para seguir a Jesús, quien nos conduce por sendas de vida plena. Venimos de un mundo lleno de dolor y angustia. Nos reunimos porque en Jesús encontramos sanidad y la liberación de todas nuestras opresiones. Dios Santo, nos reunimos para adorarte y alabarte. Ayúdanos a aprender de la santa palabra en comunión con los demás. ¿Todos? Venimos hoy para alabar al Señor nuestro Dios. Amén. Ahora cantemos con mucho gozo el canto Cristo el Señor para mí, el himno número 118 que aparece en nuestras pantallas. Cristo el Señor es para mí consuelo, dicha y paz. En Él tan solo
Amén, hermanos. Ahora tengamos el llamamiento a la adoración de manera alternada y de igual manera aparece esta lectura en nuestras pantallas. Dios misericordioso y justo, tus verdades y la gracia se nos revela cuando nos acercamos de todo corazón a tu santa palabra. Dios bondadoso, que nos ayudas a conocer a través de tu palabra cuál es el camino que debemos seguir. Venimos hoy a adorar al Señor y que sean ordenados nuestros caminos. Padre, tú nos hablas cada día para mostrarnos tu amor y tu fidelidad. Tu palabra se ha hecho carne en Jesucristo. Ayúdanos a escucharlo hoy con los oídos del cuerpo y del corazón. Necesitamos que Él nos diga cuál es el camino. Te escuchamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora cantemos el siguiente canto, titulado Quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Amén. Ahora hagamos la acción de gracias por la palabra de Dios. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, alumbrando nuestros titubeantes pasos para que puedan caminar seguros entre las sombras del egoísmo y la oscuridad de la intolerancia, para que transitando el camino de la vida, amemos la luz y nos mantengamos unidos para mostrarte a ti, Señor, luz verdadera. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y mientras pensamos que simplemente la leemos, en realidad es ella la que nos lee a nosotros. Nos penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, examinando nuestros pensamientos y deseos, y nos dejan expuestos a ti, Señor, y a tu dulce mirada. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oh,
Te agradecemos, Señor, por tu palabra, nos consuela y su consolación y paciencia nos da esperanza, la que nos hermana a nuestro prójimo en su desconsuelo inundado, en su hambre urgente, en la impaciente espera de justicia, en la desesperanza de sus manos encalladas por el trabajo y la dignidad olvidadas, en su impostergable necesidad de ti, Señor de toda consolación, Dios de toda esperanza, Príncipe de paz. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra nos da testimonio de Jesucristo, Logos encarnado, verbo inicial, palabra creadora, Hijo de Dios, vencedor de la muerte, nombre supremo, nuestro ayer, nuestro ahora y nuestro mañana eterno. Ahora tengamos la entrada de la Biblia por nuestro hermano Esteban Sánchez Lemus, y mientras se hace esta entrada cantemos el himno Santa Biblia número 232 de nuestros himnarios. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor de mi tierno Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por la luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí roca de refugio, donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová,
eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza, como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados y perezcan los adversarios de mi alma. Sea cubierto de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia y de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volveré a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumentos de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados los que han sido confundidos, los que mi mal procuraban. Amén. Hermanos, ahora escuchemos los testimonios de gratitud que hermanos de la tercera edad de nuestra congregación han decidido en su corazón compartir con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios porque en esta etapa de mi vida me ha dado sabiduría, fuerzas, salud y ánimo para estar al frente de mis hijas y nietas en circunstancias de bendición y difíciles, como fue la enfermedad de un cáncer en mi hija Idalia, a quien pude acompañar y apoyar durante todo su tratamiento, y ahora nos podemos gozar en su sanidad como familia. En el caso de mis nietas, también doy gracias a Dios porque me permite verlas crecer y me da fuerzas para apoyarlas en ciertas necesidades, como es en la escuela y en el servicio que dan dentro de la iglesia. En lo personal, gracias a Dios porque al ser parte de la iglesia ha sido de gran bendición tener un encuentro personal con mi Señor Jesús y recibir un crecimiento espiritual que me ha redundado en bendición en la mayor parte de mi familia. También le doy gracias a Dios y me gozo porque durante este año me está permitiendo servirle como presidenta de la organización Legión Blanca de Servicio Cristiano. Ruego a Dios que me siga fortaleciendo en todos los aspectos para seguir llevando a cabo el propósito que Él tiene para mi vida. Gracias, hermanos. Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy me corresponde compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. En primer lugar, lo que podemos decir como cristianos es que Él ha estado conmigo y con mi familia a lo largo de estos 63 años. Nos ha bendecido, nos ha ayudado en los problemas y en las dificultades, pero lo más importante son
las palabras que nos comparte el Salmo 71 y que son una realidad en mi vida y en la vida de mi familia. También es una manifestación de el que escribió este salmo y que confiaba en Dios, y así también nosotros confiamos en Él, porque Él nos ha dado seguridad, esperanza, resistencia, ánimo y propósito de vida. Y espero que cada uno de mis hermanos de la tercera edad sientan la presencia de Dios en esta época de la vida, en esta época de pandemia, así como en las diferentes etapas de la vida en las que hemos sufrido alguna situación particular, pero lo más importante es que Dios está con nosotros y nos ha bendecido y nos ha ayudado. Que Dios los bendiga y los ayude en esta etapa de la vida de hermanos de la tercera edad, y que se haga una realidad en su vida la fe, la salvación, la seguridad, la esperanza, la resistencia, y que tengan ánimo y que sigan adelante en su propósito de vida. Que Dios los bendiga. Buenas tardes, hermanos. Quiero soy la hermana Francisca Susana Córdoba y que todos me conocen por la hermana Panchita. Quiero compartirles esta tarde mi testimonio de cómo el Señor me ha levantado de esta enfermedad que padezco, pero que gracias a mi Señor sigo estando aquí con ustedes. En sus santas manos he puesto mi vida y le sigo en todo tiempo y en todo momento para seguir sustentándome en su palabra y en su amor. También le doy muchas gracias por las cosas maravillosas que he hecho en mi existencia, aunque los médicos dicen que ya no debo de hacer nada, pero sí me levanto y voy a algunos lados caminando, porque en su infinito amor, misericordia y bondad, Él me sustenta y me permite hacer varias cosas. Por eso quiero darles mi testimonio para que ustedes también, hermanos, se sustenten en el Señor y en todo momento y en todo tiempo le den gracias por la vida que nos ha permitido y por los años que nos ha dado para vivirlos. Buenos o malos, pero han sido unos hermosos años que ha sido a su sombra como hemos estado gozándonos en su presencia y con los hermanos. Por eso les doy muchas gracias y me permito saludarlos con mucho amor. Que Dios los bendiga en todo tiempo y en todo momento. Damos muchas gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que han compartido sus testimonios en esta hora. Y ahora escuchemos la oración de gratitud por nuestros ancianos a cargo de diferentes hermanos de nuestra iglesia. A ti, Dios, elevamos nuestra oración por todos aquellos a quienes les has dado la dicha de la prolongación de sus días aquí en la tierra, y que en el cansancio por el paso de los años tu gracia renueve sus fuerzas cada día. Dios, en tu inmensa bondad, ahora ellos miran hacia atrás y ven todo el camino recorrido, desde su más tierna infancia hasta la fragilidad del ahora. Libéralos de toda amargura y que recuerden constantemente los hechos agradables y felices que les permitiste. Borra cualquier señal de resentimiento causado por la ingratitud y la maldad de los que algún día pasaron junto a ellos. Alegra sus corazones cansados y abatidos y dales el ánimo para revivir las alegrías en el tiempo por venir. Rodéalos de amparo y calor humano en su diario vivir, para que puedan mantener un ánimo bien dispuesto, abierto y feliz. Derrama de tu paz en ellos y ayúdales a superar todas las limitaciones de la vejez. Conserva enteros y serenos sus corazones hasta que descansen en ti. Gracias, Padre misericordioso, por tu bondad manifestada hacia ellos, y pedimos que les sigas sosteniendo con tu mano poderosa, y guárdalos en estos tiempos en los cuales ellos se encuentran vulnerables. En ti confiamos y en tus manos los depositamos. Amén. Seremos dirigidos en la oración de bendición por nuestros hermanos Onésimo Zamora Escobar y Jael Campos Flores.
Bendice, Señor, a los que tienen comprensión de mis pasos vacilantes y mis manos temblorosas. Bendice a los que saben que hoy mis oídos van a sufrir para entender a otros. Bendice a los que apartan los ojos como si no vieran cuando se me cae el café del desayuno. Bendice a los que nunca me dicen, es la segunda vez que me cuentas lo mismo. Bendice a los que tienen el don de hacerme evocar los días felices de otros tiempos. Bendice a los que hacen de mí un ser amado, respetado y no abandonado. Bendice a los que endulzan con su amor los días que me quedan de vida en este viaje hacia la casa del Padre. Amén. Palabras que han quedado guardadas en mi corazón. Tus ojos, tu mirada, la fuerza de tu voz, son las cosas que me enseñan a vivir. Es la vida que quiero para mí. Cuando toco tus manos y tu piel desgastada, que al rozar con la mía, caricias delicadas. Quiero que sepas que tú eres el mejor. Por eso, abuelo, quiero ser como vos. Damos gracias por la vida de nuestro hermano Onésimo y Jael, que han hecho esta oración. Hermanos, ahora cantemos el himno 211, Llegaremos al hogar, dirigidos por nuestro hermano Antonio Arellano. Llegaré
Amén, hermanos, que esa sea nuestra confianza, que llegaremos al hogar con nuestro Señor. Ahora tengamos la proclamación de la palabra. Haremos la lectura en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, y se leerán los versículos del 1 al 9. Esta lectura aparecerá en sus pantallas. Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 9, y hagamos esta lectura. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Amén. Preparemos ahora nuestros corazones para recibir el sermón de esta tarde titulado Palabra que permanece, a cargo de nuestro pastor Gerardo. Hermanos, en esta hora dispongámonos para meditar en la palabra de nuestro Dios, y en esta hora voy a enfocarme principalmente, hermanos, en los versículos del 6 al 8 de este capítulo 40 que ya hemos escuchado. Pero antes, hermanos, vamos a tener una oración pidiendo que Dios nos ayude a comprender de su palabra en esta hora. Oremos. Padre bendito, en estos momentos nos ponemos en tus manos. Toma nuestra mente, nuestro corazón y dirígenos para que podamos discernir lo que tú nos dices a cada uno de nosotros. Señor, que en esta hora tú seas quien a través de tu palabra siga transformando nuestra vida. Gracias te damos nuevamente por esta bendición que nos das de estar ante tu palabra y poder escuchar, Señor, lo que tú quieres manifestarnos a cada uno de nosotros. En tus manos nos ponemos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya hemos escuchado esta porción de Isaías 40, versículos del 1 al 9, y quiero solamente leer estos versículos del 6 al 8, y dice así, porque nos estaremos enfocando principalmente en estos versículos. Dice así: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Así es que, hermanos, en esta hora reflexionaremos en este título de este sermón, que es: pero la palabra permanece
para siempre. Y bueno, regularmente decimos que nada dura para siempre, es lo que regularmente escuchamos, y pues vemos la realidad de que nosotros muchas veces en nuestras fuerzas pues no duran para siempre. Nuestra vista muchas veces no es la misma, se va deteriorando, se va disminuyendo, así es que este don que Dios nos da pues va menguando, no es para siempre, ¿sí? Y pues ahora mis hermanos, sobre todo de la tercera edad, saben de esto, ¿verdad? Cómo esas fuerzas, la vista, el poder comer y nuestro estómago digerir todo, pues ya no es igual que antes, ¿verdad? Y cuando hablamos de cosas materiales, pues también podemos ver lo mismo. Nos damos cuenta de que muchas cosas materiales duran poco o duran un poco más, pero no son para siempre. Por ejemplo, el automóvil que se va deteriorando, nuestras hermanas, la estufa, ¿verdad? El refrigerador, y muchos de nosotros el celular, y todo se va desgastando, aunque a veces, hermanos, pues los cuidamos lo más que se pueda. Sin embargo, pues llega el momento en que dejan de funcionar, termina su vida útil de esos aparatos. Y tal vez pues nos llegue a durar un poco más debido a que pues los cuidamos, tratamos de preservarlos. Sin embargo, definitivamente llega el momento en que se acaba, ¿sí? Y otras de las cosas que nos muestran que las cosas no son para siempre es también lo relacionado al trabajo, ¿verdad? Ya que las personas en algún momento pueden ser despedidas de su trabajo, o si no, pues terminan su tiempo de trabajo, se jubilan, ¿sí? Y bueno, no sé cuántos de ustedes han llevado toda su vida en un mismo trabajo. A veces es muy complicado, ¿verdad? Pero si así fuera, pues también llega el momento en el cual en la empresa donde se trabaja, en el lugar donde se trabaja, pues llega el momento que debido a la edad se nos dice pues gracias y ya no se puede continuar trabajando. Así es que también vemos cómo no es para siempre. Y bueno, se dice también que los problemas no son para siempre, y qué bueno que no sean para siempre, ¿verdad? Tarde o temprano esos problemas van a terminar. Y qué decir, hermanos, de nuestra salud, ¿verdad? También nos damos cuenta de que eso no es para siempre. La buena salud no es algo que siempre vamos a tener. De un momento a otro podemos caer en una enfermedad, y hoy, hermanos, en estos tiempos estamos expuestos y puede alguien contagiarse y de un momento a otro pues enfermarse, perder la salud. Y bueno, así tendremos que seguir mientras no haya una vacuna para este virus que actualmente pues está afectando a muchísimas personas. Así es que, hermanos, vuelvo a decir, en esto también no hay algo que sea para siempre, ¿sí? Y hermanos, aquí veamos un poco sobre las promesas humanas en comparación con las promesas divinas. Las promesas humanas, ¿qué diríamos? Son algo que son para siempre en comparación con las promesas divinas. En esta parte, en este terreno de las palabras o de los compromisos humanos entre las personas, desafortunadamente vemos que en muchos casos esto pues no es para siempre.
Tristemente hay esposos que se hacen la promesa de amarse toda la vida, sin embargo, con el paso de los años esto termina, no dura para siempre. Vemos también que esos compromisos de los padres con los hijos y viceversa, muchas veces eso no se cumple y igual, hermanos, podemos decir, no es para siempre. Autoridades también, autoridades civiles que dan su palabra de cumplir con tales cosas. Sin embargo, esto llega a cambiar con el paso de los años, ¿sí? Y pues no es para siempre también en este caso. Y bueno, hermanos, es que como seres humanos somos muy dados a no llevar hasta el fin, no cumplir con nuestras promesas, con nuestros pactos, con nuestros compromisos. Esto es en términos humanos, pero cuando hablamos de Dios, hermanos, de lo que Dios dice, de lo que Dios promete, de lo que Él nos ha dejado a través de su palabra, ¿qué diríamos? ¿Es también algo que termina o es para siempre? Y hermanos, hoy la palabra de nuestro Dios, el profeta Isaías, nos recuerda que su palabra permanece para siempre y que Dios no miente, que Dios no va a cambiar de opinión como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Y por ello, hermanos, debemos tener esa confianza, esa seguridad que si Él ha prometido estar con nosotros, lo va a cumplir y eso será siempre, ¿sí? Y eso se hará algo real en nuestra vida. Y aunque a veces parece que no está sucediendo, que no se está cumpliendo con las promesas que Dios nos ha dado, no dudemos, hermanos. Tengamos esa confianza de que su palabra permanece para siempre y que va a cumplir lo que Dios ha prometido. Esto es algo que el profeta Isaías les recuerda al pueblo de Israel que estaba pasando unos momentos muy difíciles por esta situación del exilio, de la toma de Jerusalén. Recordemos, hermanos, que, y aquí dicho sea de paso, hermanos, pues invitarles a los estudios de los jueves, donde estamos estudiando esta sección del capítulo 40 al 66 sobre el profeta Isaías. Y decía, hermanos, el pueblo de Israel, específicamente el reino de Judá, a quien se dirige el profeta Isaías en el siglo VIII antes de Cristo, pues ahí este pueblo se encontraba en una situación difícil. Decía, habían sido deportados, habían destruido la ciudad capital, Jerusalén. Pues esta situación de oprobio, de tristeza, y todo, hermanos, se debía a que este pueblo se había rebelado en contra de Dios. Este pueblo había buscado a otros dioses y había dejado de confiar en Dios. Se dejó impresionar por otros dioses, los dioses en Babilonia, y que de esta manera, por esta infidelidad, por esta situación de rebelarse contra Dios, esto los hizo pasar en una situación difícil, complicada, y como ya decía, fueron desterrados, fue destruida su ciudad capital del reino de Judá, Jerusalén. Sin embargo, hermanos, Dios mostró su fidelidad a su pacto y Dios actuó poderosamente para hacerlos volver de este destierro y que nuevamente se reconstruyera la ciudad de Jerusalén. Hermanos, muchas veces nosotros también buscamos
los placeres de la vida, nos enfocamos más en las cosas del mundo. Y de esta manera, hermanos, estamos cayendo también, como le sucedía a ese pueblo, en la idolatría. Muchas veces hacemos de las cosas materiales nuestro ídolo, ¿sí? Y confiamos en ello y nos refugiamos en ello. Y pues, hermanos, como ya dijimos, todas esas cosas materiales son pasajeras. Y así lo decía nuestro Señor Jesucristo, eso al fin quedará destruido, sino que pensemos en hacer tesoros en el cielo. Y bueno, hermanos, nos llega a pasar como este pueblo de Israel. Nos olvidamos de que en Dios tenemos lo mejor y que también eso dura para siempre. Siempre, ¿verdad, hermanos? Aquello que nos gusta, aquello que pues es grato para nosotros, queremos que dure para siempre, ¿sí? Que no se acabe, hermanos, pues las promesas de Dios son lo mejor para nuestra vida y eso dura para siempre si nosotros confiamos en ello. Y hermanos, damos gracias a Dios. Hoy estamos celebrando junto con muchas otras iglesias este día de la vida de la Biblia, y damos gracias porque podemos tenerlas, hermanos, porque podemos leerlas y hoy podemos escuchar la voz de Dios que nos recuerda a través de su palabra que a pesar de nuestras fallas, Dios sigue fiel a sus promesas. Él nos sigue buscando para que nuestra vida sea restaurada, para que se transforme nuestra ansiedad en tranquilidad. Él nos sigue buscando y su palabra viene a nosotros para que seamos sanados de esa enfermedad, muchas veces mental y también la enfermedad física. Así es que, hermanos, en primer lugar, este primer punto que quisiera compartir con ustedes es hablar de la fragilidad humana, ¿sí? Y, hermanos, es algo que nos cuesta reconocer que somos frágiles. Quisiéramos, hermanos, no padecer, quisiéramos no sufrir, ¿sí? Y muchos grupos religiosos ofrecen eso, que ya dejan de sufrir, que van a dejar de sufrir. Pero, hermanos, tenemos que aceptar que en esta condición humana vamos a padecer, ¿sí? Y en estos tiempos, hermanos, nos damos cuenta que como seres humanos somos muy frágiles, ¿sí? Esta pandemia nos ha hecho ver que la humanidad, que el ser humano es muy frágil. Una insignificante, una pequeñísima este virus tan pequeño, ¿sí? Puede afectar y puede traer la muerte. Somos muy frágiles, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que reconocer y por lo cual también buscar siempre la ayuda, el auxilio de Dios. Y la vida es breve, hermanos. Esto es lo que también aquí hemos escuchado del profeta Isaías. La brevedad de la Biblia. Habla aquí este versículo que la hierba se seca y la flor se marchita. Y, hermanos, pues esto es una realidad, ¿sí? La vida pasa tan rápido. Parece que hace no mucho, pues estábamos algunos estudiando en la universidad, otros hace no mucho, parece que no fue mucho tiempo, recién casados, ¿sí?
Y ahora, pues ya muchos en la tercera edad, gracias a Dios. Porque pues el tiempo no se detiene, ¿sí? Y cuando menos nos damos cuenta, ya han pasado muchos años, ¿sí? Y nos encontramos, y bueno, ya muchos con más años, ¿sí? Y como cuando éramos jóvenes, muchas veces veíamos la vejez como algo muy distante, como algo muy lejano, ¿sí? Y no nos preocupaba si hacíamos nuestros ahorros para esta etapa de la vida, y no nos preocupábamos por cuidar nuestro cuerpo, por cuidar nuestra salud. Y bueno, como decía hace un momento, sin darnos cuenta, ya se llega a esa etapa. Por eso es importante que cada día lo valoremos, cada día que Dios nos permite, lo valoremos y cuidemos de nuestra vida. Yo creo que ahora, hermano, hermana, que son de la tercera edad, usted puede compartirles a sus hijos, a sus nietos, hablarles de esto, ¿sí? De que se debe de aprovechar cada día que Dios nos da, no desperdiciarlo, porque cuando menos nos damos cuenta, ya pasaron muchos días y no se puede uno regresar, ¿sí? Y sobre todo, que podemos tener esa gracia de Dios para que vivamos nuestros días de una manera correcta, de una manera saludable. Hay muchos jóvenes que están desperdiciando la vida, ¿sí? Y que pues llegará el día en el cual se lamentarán por no haber aprovechado cada día, cada instante que Dios les permitió. Si es que vuelvo a repetir, hermanos, el profeta Isaías dice ahí este versículo 6, que toda la carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. El profeta Isaías estaba hablando en un tiempo donde el imperio dominante, es decir, Babilonia, estaba sintiéndose con un inmenso poder. Y esto hacía entonces que muchos de los pertenecientes al pueblo de Dios se impresionaran por ello. Pero el profeta Isaías les dice, tengan en cuenta esto, toda carne, ¿sí? El ser humano es como la hierba, ¿sí? Y pronto se secará, ¿sí? En la Biblia, cuando se habla de hierba seca, es para mostrarnos, es un símbolo de la mortalidad, de lo limitado de la vida humana, de la fragilidad humana, también significa lo corruptible que es el hombre. Que recuerden, hermanos, que el hombre, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7, es que fue formado del polvo de la tierra, ¿sí? Si es que, hermanos, no nos consideremos que pues somos pues gran cosa, sino tengamos esa humildad. El Salmo 103 también dice que el hombre es como la hierba y que es también como la flor del campo. Habla de que florece y en la tarde pues termina su existencia. Y dice también algo muy hermoso este salmo, pero la misericordia de Dios es desde la eternidad
y hasta la eternidad. Esto es lo que dicen los versículos 14 al 17 de este Salmo 103. Job también hablaba de esto de forma muy similar. Él hablaba que el hombre nacido de mujer, son cortos sus días y que es como la flor que luego es cortado. Ahí dice en Job capítulo 14, versículos 1 y 2. Así es que vemos esta fragilidad humana, ¿sí? Y que vienen dificultades, vienen adversidades y hacen que la vida se marchite, que la vida se vaya secando. Y aquí, hermanos, algo muy interesante que encontramos y que les pido que puedan ver ahí en su Biblia, que nos habla de que el versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. ¿Sí? Y cuando hablamos del viento de Jehová, esto nos refiere a lo que se habla en Génesis, de este viento que estaba, viento que estaba sobre la faz de las aguas. Es en relación al Espíritu. Por eso podemos en esta hora hablar de que también la obra del Espíritu es la de marchitar, ¿sí? Y déjenme explicarles esto, hermanos, ¿sí? Porque nos parece un poco raro, ¿sí? Un poco extraño escuchar que el Espíritu haga que la vida se marchite. Bueno, sabemos, hermanos, y aquí lo vemos, que la palabra se seca en este capítulo 7 proviene de una palabra hebrea que también se puede traducir como avergonzar, ¿sí? Entonces, este viento de Dios, que ya hemos mencionado, también está relacionado con el Espíritu Santo, tiene un propósito, y ese propósito es que el alma vea su impotencia, vea su pecado, y que vea que necesita de un Salvador, ¿sí? Esta voz de Dios, este soplo de Dios quiere hacer ver que si no estamos refugiados, si no estamos confiados en Dios, entonces vendrán las tempestades, vendrán las dificultades y caeremos en esta sequedad, seremos marchitados, por lo cual necesitamos siempre refugiarnos en Dios. Eso es lo que quiere que Dios, es lo que Dios quiere que nosotros tengamos muy en cuenta, que debemos refugiarnos en Él. Hoy, cuando pasamos tal vez el temor o estamos pasando por la angustia de que nuestros familiares están enfermos o que conocidos están enfermos, porque hoy más que nunca vemos tan cerca esta enfermedad. Antes escuchábamos de otros que estaban enfermos, pero ahora pues son personas muy cercanas a nosotros las que están enfermas por este virus. Y nos queda entonces, hermanos, reconocer nuestra fragilidad y totalmente refugiarnos en Dios, dejar nuestra vida en Dios, confiar en el Espíritu Santo en este tiempo. Este soplo de Dios quiere ayudarnos, quiere hacernos ver
que necesitamos más de Dios. Hermanos, si después de este tiempo, en medio de esta calamidad, no nos damos cuenta y no estamos tomando conciencia de que necesitamos a Dios, hermanos, esto no ha servido entonces para nada. Busquemos a Dios, leamos su palabra, tenemos esta bendición y refugiémonos totalmente en Él, confiemos en Él. El Espíritu, este soplo de Dios, quiere sacarnos de una autoconfianza en nosotros mismos. Quiere hacernos ver que no se trata solamente de llevar una vida pues cristiana, entre comillas, solamente siguiendo una religiosidad. A veces eso nos hace sentir que estamos bien, ¿sí? Porque llevamos cierta vida religiosa. Y a veces pensamos, bueno, yo estoy haciendo todas las cosas, bueno, ahora no venimos a la iglesia, pero decimos, escucho la palabra de Dios y sirvo a Dios, en fin, y pensamos que eso es suficiente, ¿sí? Se trata de que reconozcamos siempre que necesitamos más dependencia de nuestro Dios, de estar más en esa confianza en Él, ¿sí? A veces llegamos a considerar que todo lo que estamos haciendo pues es algo que nos merecemos, que pues como yo le sirvo a Dios, pues me merezco que Dios me atienda, que Dios me escuche. Y recordemos, hermanos, que tenemos que reconocer que es por la gracia de Dios que Él nos escucha. Y tenemos que vivir siempre en esa humildad para vivir en esa auténtica vida cristiana. De otra manera, hermanos, nuestra vida se va marchitando. Cuando vienen los problemas, van quitando vitalidad en nuestra vida. Así es que, hermanos, aunque decía hace un momento, es un poco extraño, pero este soplo del Espíritu nos quiere llevar a una vida donde reconozcamos nuestra fragilidad y entonces seamos humildes, dejando nuestra soberbia para que Dios pueda actuar en medio de nosotros. Es una bendición que el Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida y actuando para matar muchas veces esa soberbia que tenemos en nosotros. Dios quiere convencernos de nuestra maldad y quiere transformar así nuestra vida. Se dice que solo los que están enfermos son los que buscan al médico. Aquellos que reconocen que están enfermos son los que van a buscar al médico. Y esto es lo que hace Dios a través de su Espíritu, hacernos ver que tenemos un mal y que necesitamos de su ayuda. Dios solo puede limpiarnos cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra tremenda suciedad. De otra manera, no puede actuar y traer esa limpieza a nuestra vida. Así es que, hermanos, en medio de estos tiempos difíciles, Dios está actuando, su soplo, su Espíritu está actuando entre nosotros. En segundo lugar, hermanos, también encontramos aquí en estos versículos que Dios, la palabra de Dios, permanece para siempre, es indestructible. El profeta Isaías dio estas palabras de consuelo que ya hemos escuchado desde el inicio de este capítulo 40, este consuelo para este pueblo que estaba padeciendo el destierro, y les dijo a esta gente,
de Babilonia, a estos poderosos que no podían permanecer siempre, que no iban a ser siempre fuertes. Como ya lo hemos dicho, la hierba se seca, la flor del campo igual. Y eso es lo que el profeta estaba diciendo. Isaías comparó a estos que se sentían poderosos como esas flores que pueden marchitarse y que después de un tiempo, cuando el sol, el viento viene, y de esta manera se secan. Y bueno, en el versículo que vemos más adelante, ya en el capítulo, perdón, el versículo 8, al final, que se nos dice que la palabra de Dios permanece para siempre. El profeta expresa que esta palabra de Dios nos sostiene en todo momento. Y hermanas, ¿cuál es la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida? ¿Por qué es importante? Y hermanos, las Escrituras nos dan esperanza, nos dan ánimo, y tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia hasta que se cumplan sus promesas. En medio del cansancio, en medio muchas veces de este estrés que vivimos, en medio de esta situación que es agobiante, y a veces, hermanos, el peso de los años que vienen a agobiar la vida, tenemos que dejar que su palabra nos hable a nuestro corazón y de esta manera pueda vivificarnos diariamente. En medio de esos momentos dolorosos, en medio de esa enfermedad, en medio de esa preocupación, la palabra de nuestro Dios puede traernos la tranquilidad, puede traernos la respuesta para vivir adecuadamente la etapa que nos toca vivir en nuestra vida. Hermanos de la tercera edad, confiemos en su palabra, meditemos en su palabra, dediquémonos a estudiar, y todos, hermanos de la tercera edad, jóvenes, todos, estudiemos la palabra de Dios. Es una bendición, es un regalo que Dios nos ha dado, y ahí encontraremos las respuestas para vivir de manera adecuada. Si eres joven, ahí encontrarás la manera correcta para vivir tu juventud. Si eres ya de la tercera edad, ahí encontrarás la dirección para vivir correctamente, no viviendo amargados, no viviendo con rencores. A veces se llega a esta etapa de la vida y nos acordamos o se acuerdan de pues todas las malas experiencias, y no se trata de vivir de esa manera, sino de vivir de una manera en la que, a pesar de encontrarse con limitaciones, a pesar de encontrarse con ese cansancio por los años, sin embargo, aún a pesar de todo ello, encontrar la alegría que Dios trae a nuestra vida. Y esa palabra que mora en nuestros corazones, si nosotros la guardamos, la meditamos, la guardamos en nuestra vida, entonces nuestra vida se llenará de esperanza. Dice que esta palabra permanece para siempre, ¿sí? Y esta palabra significa entonces
que es de tal manera que trae vigor a nuestra vida, ¿sí? Las otras palabras de otros dioses, de otros hombres, son palabras que no permanecen para siempre, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y eso hace que nosotros seamos levantados. Es decir, porque estamos seguros que Dios cumplirá sus promesas y que Él no nos dejará desamparados, que Él estará sosteniéndonos en todo momento y que su palabra es poderosa y que se cumplirá, aunque parezca todo adverso, aunque parezca todo contrario. Sin embargo, su palabra permanece a pesar de la adversidad. Para concluir, hermanos, muchas veces, hermanos, nuestra vida va cayendo en una aridez, nos vamos secando como la hierba, como la flor del campo. Y esto se debe, hermanos, a los problemas que nos agobian. Muchas veces, hermanos, estamos tan angustiados, estamos tan preocupados, y entonces nuestra vida se va cerrando y no escucha lo que Dios nos dice. Y si nosotros no hacemos el esfuerzo por estudiar, por orar la palabra de Dios, pues peor todavía, ¿sí? Si bien, hermanos, hay muchos problemas que nos vienen a la vida y que nos agobian, que nos sobrecargan, nos tensan de tantas cosas, sin embargo, nosotros podemos, hermanos, recurrir a la palabra de Dios, buscar en ella el mensaje de ánimo y de esperanza para nuestra vida, y que sin duda, hermanos, Dios nos hablará. Recuerden, hermanos, que es muy importante estudiar la Biblia y orar, estar orando constantemente. De esa manera comprendemos y discernimos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Si nos encontramos solos, si nos encontramos viviendo en esa penosa, en esa triste aridez en nuestra vida se está apagando, nuestro ánimo se está enfriando y estamos decayendo como esa florecita, como esa flor que debido al sol, a los fuertes rayos del sol, va decayendo y a las inclemencias del tiempo, y va pues quedándose ahí de manera triste. Dios, hermanos, está con nosotros y su palabra nos puede reanimar. Si es que, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ser reanimados? A través de escuchar la voz de Dios, a través de meditar su palabra. Nosotros nuevamente podemos ser restaurados, ser levantados, ser animados, llenos de esperanza cuando estudiamos constantemente la palabra de nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que aún en la vejez seremos fructíferos. Si es que, hermanos, de la tercera edad, cuando nosotros estamos alimentándonos de la palabra de Dios, habrá ese ánimo, esa alegría en nuestra vida, porque a veces, hermanos, pasan los años y vamos perdiendo esa alegría. Hermanos que no sean conocidos como el abuelito gruñón o la abuelita gruñona, que todo le molesta, sino sea alguien con alegría, porque esa alegría la obtiene de Dios. Al leer su palabra se llena de esa esperanza y entonces puede animar a otros a vivir de esa misma manera. Gracias a Dios, porque hay muchos hermanos
que son ya ancianos, pero están sirviendo en la iglesia y con alegría se disponen a trabajar, con entusiasmo enfrentan los desafíos. Gracias a Dios, hermanos, por esos testimonios de nuestros hermanos, algunos que trabajan en un ministerio y que con limitaciones, pero ahí están dando su esfuerzo y sirviendo a Dios. Dicen que la vejez es algo que se lleva sobre todo en la mente, ¿sí? Si nos sentimos ya viejos, pues así también vamos a actuar. Claro que hay limitaciones que aunque uno por más que quisiera no las puede hacer, pero sobre todo si nuestra mente está vigorizada en Dios, fortalecida en Dios, también podremos realizar muchas cosas y que de esta manera glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Dios quiere a través de su palabra, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17, que Él quiere capacitarnos, prepararnos para toda buena obra a través de su palabra. La palabra de Dios es nuestra guía. ¿Cómo podemos nosotros cuidarnos y vivir una vida en santidad y no caer en el pecado? Dice el Salmo 119:1, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo podemos saber cuál es el mejor camino que debemos de seguir? Y dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo podemos saber que esto es malo, que esto nos va a hacer daño, que esto no es lo conveniente para nuestra vida, que esto no es lo mejor en nuestra vida? A través de la palabra de nuestro Dios. Así es que, hermanos, que en todo momento nosotros la meditemos, que escuchemos atentamente siempre de la palabra de nuestro Dios y nuestra vida se irá levantando. Así como una planta se va marchitando, pero cuando recibe el cuidado, cuando reciben los nutrimientos, entonces se vuelve a levantar. Así es la palabra de Dios que viene y Dios actúa cuidándonos, dándonos ese alimento para que nuevamente nos levantemos. Hermanos, que dejemos que su palabra siga obrando en nuestra vida. Vamos, hermanos, a hacer la oración de afirmación que tienen ahí proyectada en su pantalla. Juntos vamos a hacer esta oración. Bendito Señor, que has hecho que todas las Sagradas Escrituras fueran escritas para nuestra instrucción. Concédenos que de tal manera las oigamos, las leamos, las anotemos, las aprendamos y las asimilemos espiritualmente, que con paciencia y el auxilio de tu santa palabra abracemos y mantengamos siempre firme la bendita esperanza de la vida eterna que tú nos has dado en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora cantemos el himno Padre, tu palabra es el himno número 231 de nuestros himnarios y seremos dirigidos por nuestro hermano Antonio Arellano. Padre, tu palabra es mi delicia.
Sigamos alabando a nuestro Señor, ahora por medio de la presentación de nuestras ofrendas y diezmos. Hagamos la lectura. Dios eterno, a ti pertenece todo cuanto tenemos. Nos has dado familia, casa, trabajo y de tu misericordia día a día. Ahora nos desprendemos un poco de lo mucho que nos has dado, recordando que dependemos y necesitamos de ti. Con corazón alegre, entregamos esta ofrenda como agradecimiento a tu fidelidad mostrada en nuestras vidas. Amén. Mientras se recogen las ofrendas en nuestros hogares, cantemos el interludio, Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Hagamos la lectura de la consagración. Ante ti, oh Dios, ofrecemos nuestras oraciones, nuestra presencia, nuestros dones y nuestro servicio. Ponemos nuestras ofrendas delante de ti en alabanza y acción de gracias por tus bendiciones. Que estas ofrendas puedan continuar la obra transformadora del Espíritu en y a través de nuestra congregación. Amén. Ahora, hermanos, hagamos la lectura al unísono del credo. La lectura aparece en sus pantallas. Creemos en Dios Padre, cuya palabra liberadora sostiene la vida de todos los seres humanos y su trabajo creador, porque Él es la vida. Creemos en su Hijo, presente entre nosotros, que caminábamos en tinieblas y nacido entre los más pobres, para manifestar el poder liberador de Dios, porque Él es el Señor. Creemos en el Espíritu Santo, que nos ha hecho nacer a la vida de Dios y que nos llena de fuerza y valor en nuestras luchas con el pueblo, porque Él es amor. Creemos en la Iglesia, puesta al servicio de los seres humanos, para que todos reciban la plenitud de Dios, porque es mensajera de buena noticia. Creemos en el Espíritu de Dios, que está presente con nosotros ahora y siempre, en la oración, en el perdón, en la palabra, en los sacramentos y en la comunidad de la Iglesia. Amén. Amén, hermanos. Y cantemos este último himno, La Palabra Hoy Sembrada, número 230, dirigidos por nuestro hermano Antonio. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento. Solo tú tienes
Ahora, hermanos, tengamos el envío y bendición apostólica de manera alternada. Hermanos, ustedes lean ahí en sus pantallas o en sus boletines, en sus órdenes que fueron enviados, lean lo que está en letras marcadas. Ahora hemos sido renovados y animados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo al escuchar su palabra. Vayamos al mundo con la disposición de compartir los dones que Dios nos ha dado. A lo largo de cada día, recuerda que Dios te sostiene en cada paso. Cuando te vas a dormir, recuerda que su Espíritu te acompaña. En cada nuevo día, da gracia. La gracia de Cristo está a tu lado. Amén. Sigue tu camino sabiendo que en Cristo todas las cosas buenas para la vida ahora son tuyas. Amén. En Cristo la vida fructifica para manifestar la gloria de Dios. Amén. Señor, que tu bendición, la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe y nos guarde hoy y siempre. Por Cristo Jesús lo rogamos todo humildemente. Amén. Tengamos un momento de oración mientras escuchamos un postludio.